Les invito que abra su Biblia en Ageo capítulo 1 y vamos a estar leyendo del versículo 1 en adelante. En el día de hoy vamos a hablar sobre lo que es la temática que le hemos puesto: exhortación a trabajar para Cristo, exhortación a edificar el templo. Y pues vamos a leer del versículo 1 al 7 y luego vamos a hacer una pausa y vamos a comenzar, ¿verdad?, a digerir y a realmente entender lo que Dios está hablando en nuestra vida en esta mañana. Así que vamos a leer el versículo 1 al 7. Dice así en la palabra, el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. En el año segundo del rey Darío, en el mes sexto, en el primer día del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, diciendo: así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo: este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo, diciendo: es para vosotros tiempo, para vosotros, de habitar en vuestras casas artesonadas, y esta casa está desierta. Versículo 5. Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad bien sobre vuestros caminos. Sembráis mucho y recogéis poco, coméis y no os saciáis, bebéis y no quedáis satisfechos, os vestís y no os calentáis. Y el que trabaja a jornal recibe su jornal en saco roto. Dice el versículo 7. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad sobre vuestros caminos. Amén. Vamos a hacer una pausa allí. Quiero brevemente darle un poco de contexto de esta historia en la cual Ageo, un profeta, se levanta a exhortar al pueblo de Israel, y específicamente a lo que es Zorobabel y a Josué, quienes estaban a cargo de una obra. Quiero decirles que esta historia toma a cabo después de los 70 años de asolamiento, de los 70 años de cautividad, donde Judá estuvo en Babilonia, y luego Dios, por su amor y misericordia, levanta al rey Ciro, un rey persa, que los permite que regresen a sus tierras, y luego Judá, un remanente, como unos 50,000 personas, primero vienen en un primer viaje, regresan nuevamente a las tierras prometidas, y al venir ellos venían con gran alegría, con gran gozo, como cuando, ¿quién no se va a sentir alegre después de estar preso por 70 años? Para esos que estaban viejos y aquellos que habían nacido en cautividad y que luego los liberten, usted viene con toda alegría de gozo, ¿sí o no? Cuando uno ha estado preso, cautivo, o en muchos casos de nosotros que no hemos ni salido del país y nos dan la oportunidad de salir del país, vamos con todo el feeling, vamos con gran alegría y gozo, ¿verdad? Entonces estas personas salieron y vinieron con felicidad y con los ánimos y con gratitud y con el deseo ferviente y con la dirección de volver a reedificar el templo y la ciudad, ¿verdad? Y como usted sabe, allá en Esdras capítulo 1, 2, 3, 4, ahí narra la historia de que ellos inicialmente comenzaron a edificar y pusieron los cimientos, ¿verdad? Lo que iba a ser un altar para el templo donde antes había existido. Pero se levantó la oposición, se levantaron los enemigos que estaban alrededor y los atemorizaron a tal punto donde ya no hicieron nada y la obra cesó. Ok, ese es el contexto histórico que es necesario entender antes de que nosotros leamos esta palabra. Porque no solamente cesó la obra, sino que la gente se acomodó. Bien felices y tranquilos, rascándose la panza, y el templo de Jehová, bien, gracias. Así que en ese contexto, Dios levanta al profeta Ageo y también a Zacarías, pero en este día vamos a hablar de Ageo. Volvamos a leer versículos 1 al 2. Dice la palabra de Dios así:
En el año segundo del rey Darío, en el mes sexto, en el primer día del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, diciendo, en el versículo 2, así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo, este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Aquí nos habla que el pueblo se excusa que no ha llegado el tiempo para trabajar en la obra del Señor. La gente está diciendo, no ha llegado el tiempo de volver a reedificar. Se estaban poniendo excusas, ya sea por miedo, por temor, por comodidad, por falta de voluntad, por no querer tener un compromiso con Dios. Tal vez les importaba más satisfacer sus deseos temporales que agradar al Dios quien los había libertado de su cautividad. Ellos dijeron, no es el tiempo todavía, no es el tiempo de reedificar. Posiblemente en un tiempo tuvieron el deseo, la fuerza. Somos como aquellos cristianos que andamos con el pito y el tambor, que vamos a hacer esta obra, vamos a evangelizar, y se levanta con todos los poderes y 5 minutos después ya se sentó y hasta brilla por su ausencia. Esta gente vino con mucho entusiasmo, pero al primer problema, a la primera traba, ay, pobrecito, nos dio miedo, paramos, ya nos vamos, vámonos mejor. Eso es lo que pasó con este pueblo. Se olvidaron de la obra que era necesaria hacer, por las cuales les habían dado libertad, para ir explícitamente a levantar y reedificar el templo de Jehová. Pero ellos entraron en un modo de comodidad, de tranquilidad, de falta de compromiso, de, qué sé yo, falta de voluntad. Pero entonces viene el Señor y levanta a este profeta y dice en el versículo 2, así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo, este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Muchos de nosotros decimos, todavía no es mi tiempo. Es que yo voy a servir al Señor, pero ahorita todavía no es mi tiempo. Es que yo me voy a firmar en el ministerio de Dios, pero todavía no es el tiempo. Y estamos esperando tal tiempo que quizás ese tiempo nunca va a llegar. Porque nuestro día a día no es prometido, no sabemos ni siquiera qué nos va a contestar hoy, en la noche, en la madrugada, en la mañana, el pasado, en qué sé yo. Y nosotros venimos con esa idea de que todavía no es mi tiempo. Me voy a firmar tal vez en unos años, porque ahorita todavía no es el tiempo. Eso es lo que este pueblo decía, todavía no es el tiempo de edificar, de construir el templo de Jehová. No es el tiempo. Pero Dios les dijo que era lo contrario, el tiempo era ahora, el tiempo era de ejercer en lo cual el Señor les había mandado. Y entonces en el versículo 4 vemos que Ageo confronta la hipocresía de este pueblo. Veámoslo en el versículo 4, dice, bueno, leamos del 3 y el 4. Entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo diciendo, es para vosotros tiempo, para vosotros de habitar en vuestras casas artesonadas, y esta casa está desierta. ¿Qué le está diciendo? Oh, ustedes me dicen que no es el tiempo de edificar el templo de Dios, pero es tiempo para que ustedes construyan sus casas bien arremoldadas, bien bonitas, y que se estén rascando la panza y que hasta tienen calentón y aire frío. Pero para Jehová no es el tiempo de construirle su templo. Para ustedes en sus casas, bien, gracias, ¿verdad? Eso les exhortó el Señor. ¿Cómo que me dicen que no es el tiempo, pero veo yo que ustedes bien, gracias en sus casas?
Es la hipocresía, es lo que es las prioridades que nosotros queremos satisfacer nuestra carne primero, pero Dios bien gracias, aquel que nos libertó del pecado, aquel que nos levantó de una cama, aquel que sanó nuestras heridas, aquel que nos dio paz en medio de nuestra congoja, Él bien gracias por allá, un segundo, tercer y cuarto lugar. Nosotros primero vamos a estarnos saciando de nuestros deseos temporales. Eso es lo que la palabra de Dios habla a aquel pueblo y a nosotros también. Amén. Recuérdese, como le digo, Ageo confrontó esta hipocresía del pueblo, que ellos decían que no era el tiempo para adorar a Dios, no era el tiempo para servir a Dios, no era el tiempo de crear un templo para Dios, pero ellos sí estaban muy cómodos en sus casas. No tuvieron la misma disposición y el corazón entregado que David tuvo. ¿Quién fue David? Alguien que se propuso en su corazón crearle una casa a Jehová. ¿Sí o no? Vámonos a Salmo 132, versículo 1 al 5. Salmo 132, versículos del 1 al 5. La palabra de Dios nos dice así: acuérdate, oh Jehová, de David y de toda su aflicción, de cómo juró a Jehová y prometió al fuerte de Jacob: no entraré en la morada de mi casa, ni subiré sobre el lecho de mi estrado, no daré sueño a mis ojos, ni a mis párpados adormecimiento, hasta que haya lugar para Jehová, morada para el fuerte de Jacob. Mire qué diferencia de un siervo completamente entregado que ama a su Dios antes que sus propios placeres. Está diciendo que David se propuso en su corazón hacerle una morada al Señor, no darle sueño a sus ojos, no entrar en su propia casa sin antes haberle construido a Jehová un templo. Porque recuérdese que en el tiempo antiguo Jehová no tenía un templo físico, andaba en un tabernáculo, en unas sus chocitas ahí que andaban moviendo de lugar en lugar, ¿verdad? Mientras ellos se movían. Entonces David no se sintió digno que él entrara a su mansión, a su casa, con su televisión y su sofá, y Jehová allá en el vientecito. Él quería darle algo para Jehová. Y nosotros sabemos la historia. Jehová no le permitió que David lo hiciera, pero sí le prometió que iba a permitir que su hijo Salomón lo iba a hacer. Y así fue como Salomón edificó el templo, el primer templo, ¿sí o no? Pero mire, qué diferencia entre cómo hay un corazón dispuesto que quiere edificar, alabar, trabajar para el Señor, y cómo aquellos dicen, no es el tiempo todavía. Pero bien gracias en sus casas. Somos nosotros muchas veces así malagradecidos. El Señor nos sacó de una congoja y al nomás salimos de la congoja, ya nos fuimos por allá, bien gracias. Amados hermanos, la palabra de Dios exhorta en este día a que trabajemos en la obra del Señor y no andemos vagando por allá, porque la verdad nuestra vida no es prometida, nosotros no sabemos hasta qué día hemos de llegar. También quiero que leamos en 2 Samuel 7. En 2 Samuel 7, siempre hablando de David y de su disponibilidad y de su amor y de su entrega por nuestro Señor, en 2 Samuel 7, versículos del 1 al 2, dice así: aconteció que cuando ya el rey habitaba en su casa, después que Jehová le había dado reposo de todos sus enemigos en derredor, dijo el rey al profeta Natán: mira, ahora yo habito en casa de cedro y el arca de Dios está entre cortinas. Ya que él había tenido paz, que Dios le había dado una casa, él reposó, lo libertó de todas sus congojas, porque usted sabe que David pasó casi toda su vida en guerra, en persecución y en tantos peligros. Pero cuando él se dio en un momento de tranquilidad y de paz, dijo, bueno, ¿cómo es posible que yo viva en esta casa de cedro y Jehová allá anda entre cortinas? ¿Verdad? Esa disponibilidad. Entonces, amados hermanos, ¿cómo seremos nosotros? ¿Como David? ¿O somos personas como el pueblo desenfrenado en este contexto de Ageo 1? Volvamos a Ageo otra vez, porque aquí es donde vamos a estar hablando en el día de hoy.
Entonces, primero el pueblo se excusa que no ha llegado el tiempo para trabajar en la obra del Señor. Luego Ageo confronta la hipocresía de este pueblo a partir de la palabra que Dios les dijo que les dijera. Y luego en los versículos 5 al 6 y el versículo 9, aquí hay una palabra muy clave donde dice: sembráis mucho y recogéis poco. Es una exhortación para nosotros. Leámosla. ¿Qué dice? Versículo 5. 6 y luego el 9, dice así: pues así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad bien sobre vuestros caminos, sembráis mucho y recogéis poco, coméis y no os saciáis, bebéis y no quedáis satisfechos, os vestís y no os calentáis, y el que trabaja a jornal recibe su jornal en saco roto. Hagamos esta pausa aquí, luego vamos a leer el 9. Recuérdese, aquí está diciendo la palabra: meditad en vuestros pasos. Calma, siéntate un ratito y reflexiona. ¿Qué realmente está pasando en tu vida? ¿Cómo estás actuando últimamente? Como que estás trabajando demasiado y no te abunda. Como que estás trabajando demasiado y no te surge. Como que dice aquí: recogéis poco, sembráis demasiado y recogéis bien poquito. Coméis y no te saciáis. Como que dice: bueno, me comí mi plato, pero tengo más hambre. Como que no me sació el alma, ¿verdad? Dice también, y dice: bebéis y no quedáis satisfechos. Os vestís y no os calentáis. Y luego dice: el que trabaja jornal recibe su jornal en saco roto. Es como cuando, ya lo hemos dicho en el pasado, viene usted, echa en su saco, en su, ¿cómo se dice? Pockets, en su bolsa, está rota, y usted caminando en el camino y allá andan sus monedas tiradas por allá y nunca las ve, y usted echándole y nunca ve fruto de ello. ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué cree usted que pasa esto? Pues lo vamos a leer en lo que dice en el versículo 9. Dice así: buscáis mucho y no halláis halláis poco, y encerráis en casa y yo lo disiparé en un soplo. Dice: ¿por qué? Pregunta, ¿por qué? Dice Jehová de los ejércitos: por cuanto mi casa está desierta y cada uno de vosotros corre a su propia casa. Ahí nos da la respuesta del por qué eso pasa. ¿Por qué yo trabajo y no me abunda? ¿Por qué yo hago esto y el otro y me quedo todavía así? Como que, ¿qué pasó? Gané un montón de dinero, ¿y a dónde está el dinero? ¿Qué pasó? Ahí dice el por qué. Volvámoslo a leer en el versículo 9. Dice: buscáis mucho y halláis poco, y encerráis en casa y yo lo disiparé en un soplo. ¿Por qué? Dice Jehová de los ejércitos: por cuanto mi casa está desierta y cada uno de vosotros corre a su propia casa. ¿Qué está diciendo? Mi casa está desierta. Mi templo, ¿dónde está? Mi morada, ¿dónde está? Mi altar, ¿a dónde está? Mi alabanza, ¿dónde está? Tú andas por allá en tu casa bien, gracias. ¿Y a dónde está lo que tú estás dedicándome a mí? ¿A dónde está el tiempo que tú necesitas dedicarle a mí? ¿A dónde está el templo que tú necesitas edificarme a mí? Por eso tú trabajas, no te abunda. ¿Por qué razón? Porque andas allá, lejos de mí. Eso es lo que está diciendo la palabra de Dios. Démosle gloria y honra a nuestro Padre Celestial. Y luego, en Oseas 4:10, lo invito a que vamos a Oseas 4:10, siempre meditando en esta misma palabra. Oseas 4:10 dice así. Dice: comerán, pero no se saciarán. Fornicarán, mas no se multiplicarán. Porque dejaron de servir a Jehová. Así de sencillo. Porque dejaron de servir a Jehová. Esta gente se acomodó demasiado en sus propias casas y se les olvidó su compromiso con Jehová. Y entonces comerán y no se saciarán. Fornicarán, mas no se multiplicarán. Mire qué tremendo es esto. Fornicarán, tendrán relaciones sexuales y no van a producir hijos. Hay esterilidad también. ¿Sabe por qué? Porque todo esto viene a causa de que dejaron de servir a Jehová. Y luego, si usted se va a Deuteronomio 28, versículo 38 al 39, brevemente se lo leo, siempre hablando de esto mismo, dice así: sacarás mucha semilla al campo y recogerás poco, porque la langosta lo consumirá.
Plantarás viñas y labrarás, pero no beberás vino ni recogerás uvas, porque el gusano se lo comerá. Mire, cuando estamos haciendo las cosas humanamente fuera de la voluntad de Dios, usted se va a esforzar tanto y va a producir poco, porque la langosta y el gusano se lo va a comer. No usted, a sus frutos. Amén. Entonces, amado hermano, el Señor está exhortando a su pueblo y le dice, mire, ¿qué pasó? Vine, los levanté, los saqué de un cautiverio para que me sirvan, para que me edifiquen mi templo, para que trabajen para mí, y ustedes ya se fueron a buscar por allá, donde nada que ver, tiene que ver conmigo. Y es por eso que les ha venido esta escasez, es por eso que les ha venido esta prueba, es por eso que no les abunda nada, porque están alejados de mí. Es lo que la palabra de Dios habla. Entonces, amados hermanos, vamos a seguir continuando leyendo aquí un poquito más en lo que es el versículo 10, porque ya leímos el 9, vamos a leer el 10 y el 11. Dice la palabra de Dios: por eso se detuvo de los cielos sobre vosotros la lluvia, y la tierra detuvo sus frutos. Y llamé la sequía sobre esta tierra, y sobre los montes, sobre el trigo, sobre el vino, sobre el aceite, sobre todo lo que la tierra produce, sobre los hombres y sobre las bestias, y sobre todo trabajo de manos. Por eso está diciendo, por eso yo, Jehová, traje esta sequía, hice que se quitase la lluvia, hice que se pusiera todo esto, porque ustedes se alejaron de mí. Es la palabra de Dios. Y entonces, amado hermano, esto habla a nuestro corazón, porque nosotros somos buenos predicadores, hasta nos memorizamos versículos bíblicos y predicamos, pero nosotros como que no creemos realmente en lo que estamos predicando. Porque dice Mateo 6:33, ¿qué dice Mateo 6:33? Dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Y nosotros predicamos eso y decimos, el Señor proveerá, Dios hará esto, si yo busco a Dios. Pero luego allá anda usted haciéndose doble turno porque dudó de Jehová. Porque dijo, bueno, si yo no trabajo estos 7 días, no gano y no como. Entonces ya usted se olvidó de la providencia de Jehová. Usted anda confiando en sus propias fuerzas. Así que, amado hermano, bonito se escucha la predicación, pero cuando nosotros no practicamos lo que estamos predicando, ahí hay un problema. Amados hermanos, por nuestra desobediencia se detienen las bendiciones. Muchas veces uno nos dice, pero ¿por qué tú me prometiste y no veo nada? Por nuestra desobediencia se detienen las bendiciones. Sin embargo, al final de este mensaje vamos a ver que Dios es un Dios de amor y que Él quiere lo mejor para nosotros. Así que nos conviene mejor obedecer y no andar de desobedientes. Podemos leer nosotros, amados hermanos, el versículo 10 y 11 nuevamente para reflejar. Dice, por eso se detuvo de los cielos sobre vosotros la lluvia, y la tierra detuvo sus frutos. Y llamé la sequía sobre esta tierra y sobre los montes, sobre el trigo, sobre el vino, sobre el aceite, sobre todo lo de la tierra produce, sobre los hombres y sobre las bestias y sobre todo trabajo de manos. Como él dice, vino una sequía, vino escasez a través de la desobediencia. Y veamos en Lucas 6, aquí habla algo muy bonito. En Lucas 6, versículos 46 al 49, habla acerca de los 2 cimientos y de cómo nosotros debemos de actuar y edificar una casa en la roca de Cristo, y no andar nosotros edificando nuestra casa humanamente en otros lugares donde en un ratito, en un venido, en un temblorcito, en un soplecito que Dios tire, ya se destruyó todo. Amados hermanos, en Lucas 6, versículos 46 al 49, la palabra de Dios dice así: ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante, a quién se parece. Dice el versículo 48, semejante es al hombre
que al edificar una casa cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca, y cuando vino una inundación el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover porque estaba fundada sobre la roca. Más, dice en el versículo 49, más el que oyó y no hizo, semejante es al hombre que edificó su casa sobre tierra sin fundamento, contra la cual el río dio con ímpetu y luego cayó, y fue grande la ruina de aquella casa. Está diciendo Dios: ¿por qué ustedes me llaman Señor, Señor, Dios, Dios, Padre mío, y no obedecen a lo que yo les digo? ¿Por qué me estás diciendo tú a mí, Señor, si no me obedeces? Es como cuando uno le diga a un cualquiera, patrón, y ni siquiera usted le obedece ni hace nada para su patrón, no es su patrón, ¿sí o no? Entonces, ¿por qué le vamos a decir a Dios, Dios, Señor, y no le obedeces? Entonces no es tu Señor. Y luego dice: el que obedece mi palabra, dice Jehová aquí, es semejante a alguien que construyó una casa sobre la roca, que hizo, dice ahí, que ahondó, que puso un cimiento y la fundó sobre una roca, y vendrá el río y vendrán los vientos y vendrá todo lo que venga, y esa casa no se mueve, permanece firme porque ha sido cimentada en una buena roca, en la obediencia a nuestro Señor. Pero luego los que no obedecen la palabra de su Señor, dice que son semejantes a alguien que fundó una casa, dice, sobre tierra, sin fundamento, sin base, con la cual el río dio con ímpetu y luego cayó y fue grande ruina. Aquí nos está hablando Dios nuevamente de la diferencia de la obediencia y la diferencia de la desobediencia. Y no podemos nosotros llamarle a Dios Señor si no estamos dispuestos a obedecerle. ¿Para qué nos vamos nosotros a mentir a nosotros mismos? Seamos sinceros y honestos con nuestro Dios. Amén. Entonces el Señor nos dice que por nuestra desobediencia se detienen las bendiciones. No le voy a leer Deuteronomio 28, pero hay algo muy particular en Deuteronomio 28, y yo le aconsejo que ustedes lo lean en su casa. Habla en Deuteronomio 28, del versículo 1 al 14, sobre las bendiciones de la obediencia. Pero luego, en Deuteronomio 28, del 15 al 68, habla sobre las consecuencias de la desobediencia. Mire, del versículo 1 al 14 le habla de las bendiciones, puras cositas bonitas y brillantes y hermosas que nosotros queremos escuchar, que nos endulzan el oído. Pero luego del 15 al 68 son como el triple de cosas horrendas que uno quiere escuchar. Que hasta aquí dice, ya no quiero, ya no me digas. Ahí están las consecuencias de la desobediencia. Si usted quiere saber cuál es el fruto de la obediencia, lea Deuteronomio 28. Y si quiere saber cuál es el fruto de la desobediencia, lea también Deuteronomio 28. Y es mucho más grande las causas, las consecuencias de la desobediencia. Así que, amados hermanos, no nos impongamos nosotros en medio de los planes de Dios. A la verdad, el Señor quiere bendecirnos, quiere lo mejor para nosotros, quiere que seamos prosperados en todo ámbito de nuestra vida. Pero nosotros nos ponemos entre los planes de Dios porque no obedecemos, porque somos tercos, porque esto y lo otro. Pero hoy esta palabra te exhorta a que cambiemos nuestros caminos, a que meditemos en nuestras acciones y que cambiemos el rumbo de todo eso para que no caigamos nosotros en las consecuencias de la desobediencia, donde ya venga la sequía, donde ya nada nos contenta, andamos solo, ¿verdad?, en grande aflicción. Pero bueno, en el versículo 7 y 8, el Señor, como siempre, habla con palabra de esperanza y de amor. En los versículos 7 y 8 de Ageo 1 dice así: así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad sobre vuestros caminos, subid al monte y traed madera y reedificad la casa y pondré en ella mi voluntad y seré glorificado, ha dicho Jehová. Entonces dice el Señor, reflexiona acerca de tus pasos, de tu vida que tú estás haciendo últimamente. Pues ahora te invito a que subas al monte, a que subas a lo alto, a que subas a lo espiritual y trae madera. Ven dispuesto a traer
trabajar, ve dispuesto a colaborar con Cristo y reedifica la casa, reedifica tu templo. Hoy en día, este lugar en el que estamos sí es un templo físico, pero el templo de Dios no es estas paredes. El templo de Dios es nuestro corazón, nuestra alma, en la cual el Espíritu Santo mora. Entonces el Espíritu Santo te dice hoy, bueno, reedifica tu corazón, reedifica tu alma, reedifica tu vida, ordénala y límpiala, porque Jehová quiere hacer su voluntad ahí. Pero recuérdate que el Señor no va a morar en templos sucios, en casas sucias. Tenemos que limpiarla. Entonces, amados hermanos, el Señor hace una invitación: subid al monte y traed madera y reedificad la casa y pondré en ella mi voluntad y seré glorificado. Porque el Señor quiere gloriarse en tu vida. La verdad, el Señor quiere lo mejor para nosotros, pero depende de nosotros si lo queremos también. Entonces, en el versículo 12 al 14 habla acerca de cómo Zorobabel y el pueblo temieron y obedecieron al escuchar esta palabra y esta exhortación del profeta Ageo. Veamos lo que dice en los versículos 12 al 14. Dice: y oyó Zorobabel, hijo de Salatiel, y Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y todo el resto del pueblo, la voz de Jehová su Dios y las palabras del profeta Ageo, como le había enviado Jehová su Dios, y temió el pueblo delante de Jehová. Entonces Ageo, enviado de Jehová, habló por mandato de Jehová al pueblo diciendo: yo estoy con vosotros, dice Jehová. Y despertó Jehová el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y el espíritu de Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y el espíritu de todo el resto del pueblo, y vinieron y trabajaron en la casa de Jehová de los ejércitos, su Dios. Prácticamente está diciendo, al escuchar la palabra profética, al escuchar la palabra de Dios, ellos creyeron, temieron y se animaron para poder poner manos a la obra, porque había sido esa obra detenida por más de 16 años, porque tuvieron un cierto conflicto al principio y con eso ya dijeron, bueno, no es el tiempo de edificar la casa de Jehová, y así en un ratito se le pasaron 16 años, hasta que vino la exhortación del profeta Ageo y comenzaron manos a la obra, pongámonos las pilas, levántese aquí los estos porque van a trabajar. Entonces ellos sí creyeron y Jehová les dijo una palabra muy hermosa en el versículo 13: yo estoy con vosotros, dice Jehová. Ánimo, yo estoy con vosotros. Ánimo, yo estoy con vosotros. Ánimo, yo estoy con vosotros. Ánimo, que yo estaré contigo. Esfuérzate y sé valiente, porque yo estaré contigo. El Señor, donde sea que te vaya a mandar, Él te va a esforzar y Él estará contigo. Pero en sus caminos, no allá por saber a dónde usted viene forzada y allá dándose la vagancia. Bien esforzada, ¿verdad? Que cuando uno va a salir, sí o no, no duerme, se prepara, se levanta a las 5 o 4 de la mañana, agarra el carro, se toma su café, pone su música y se va al viaje. Pero a la hora de Dios, le cuesta mover un dedo para levantarse e ir al ayuno. Amados hermanos, ¿en qué tenemos nosotros nuestras prioridades hoy en día? ¿Verdad? Ellos obedecieron y pusieron manos a la obra, y tú y yo, nosotros estamos obedeciendo. ¿Qué decisiones estamos tomando? Para ir ya concluyendo este mensaje, quiero que vayamos a Deuteronomio 30. A Deuteronomio 30, en el versículo 19 al 20. Porque Dios nos da a escoger entre la vida y la muerte, la bendición y la maldición, y la decisión es nuestra. Deuteronomio 30, versículos 19 al 20, la palabra de Dios dice así: a los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia, amando a Jehová tu Dios, atendiendo a su voz y siguiéndole a Él, porque Él es vida para ti
y prolongación de tus días, a fin de que habites sobre la tierra que juró Jehová a tus padres, Abraham, Isaac, Jacob, que les había de dar. Mire, en el versículo 19 dice, a los cielos y a la tierra llamo por testigos por hoy contra vosotros. Estoy diciendo, a ver, la tierra y los cielos me van a ser testigos hoy en esto que voy a hablar en contra de ustedes. Dice así, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la bendición. ¿Qué escoges tú? El Señor te enseña lo bueno y lo malo. Te enseña las bendiciones de la obediencia, te enseña las consecuencias de la desobediencia. Y después de haber aprendido de ambas cosas, ¿qué escoges tú? Él te aconseja, pues yo te aconsejo, escoge la vida. Escoge la vida, dice aquí, para que vivas tú y tu descendencia, tú y tus hijos, tú y tu familia, tú y tus seres queridos. El Señor te pone las cartas sobre la mesa. Mira, hijito, hijita mía, esto y esto te pasará si tú me obedeces y permaneces en mí. Mira, hijito, hijita mía, esto y esto te pasará si tú no me obedeces y te vas lejos de mí. ¿Qué escoges? La decisión es tuya. El Señor no te va a obligar a hacer nada que tú no quieras hacer. Él simplemente te da la oportunidad a que escojas el camino de la verdad y justicia. Pero si tú no quieres, pues allá tú. Luego no nos quejemos cuando andemos allá, amargados de la vida. ¿Por qué, Dios, tú me hablaste y ahora está pasando esto conmigo? Pues, hijito mío, te hablé de las consecuencias de la desobediencia, pero ahí andabas tú bien, gracias. Y ahora dice el versículo 20, amando, dice, a Jehová, tu Dios, atendiendo su voz y siguiéndole a Él, porque Él es vida para ti y prolongación de tus días. Hasta, mire, hasta promesa de vivir largo día nos da el Señor. Si usted lee nuevamente, le vuelvo a decir, no lo voy a leer todo, pero si usted lee Deuteronomio 28, va a leer que le dice, el Señor te da la salud, te da el amor, la felicidad, la paz, la alegría, la abundancia. Bendice hasta a tus vacas y a tus bueyes y a tus hijos y a tu casa y a todo. Hasta tú prestarás y tú nunca pedirás prestado, dice. Literal, todo eso te dice. 28. Así que, amados hermanos, la palabra es bien clara. Y usted dirá, ay, pero qué difícil es mantenerse en los pies de Cristo. Pues mire, lea aquí mismo en Deuteronomio 30, estamos leyendo. En el versículo 11 dice, porque este mandamiento que yo te ordeno hoy no es demasiado difícil para ti, ni está lejos. ¿Sabes por qué? No está difícil porque en el 14 dice, porque muy cerca de ti está la palabra en tu boca, en tu corazón, para que la cumplas. Mira, no es tan difícil. Si usted se agarra a la palabra de Dios, si usted la conoce y usted doblega su alma ante Él, la verdad no es difícil. El Espíritu Santo está dispuesto a ayudarte. El Espíritu Santo sabe que somos carne, hueso y polvo. El Señor sabe de nuestras tentaciones, sabe de nuestras debilidades, sabe de nuestra flaqueza. No hay nada que Él no sepa. Pero Él está dispuesto a ayudarte mientras tú quieras también tomar esos primeros pasos. Porque no te va a obligar tampoco. Así que, amados hermanos, el Señor ya nos dio todo lo que nosotros necesitamos. Ahora está en nosotros el dejarnos de excusas. Amén. El mandamiento no es difícil de cumplir. El Señor promete estar con nosotros así como le prometió a Zorobabel y al pueblo de Judea para que edificasen el templo. Así que en este día les invito a que edifiquen el templo para la gloria y honra de nuestro Padre Celestial. Amén.